1 de septiembre de 1939. Europa se rompe. Alemania invade Polonia. Reino Unido y Francia declaran la guerra. El 17 de septiembre, la URSS invade Polonia desde el este. Europa entra oficialmente en guerra. 1939 a 1940. La tormenta alemana. Blitzkrieg. Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia caen. Dunkerque evacúa a más de 338.000 soldados bajo fuego enemigo. París es ocupada. 1940. Inglaterra resiste. La Luftwaffe bombardea Londres. Los cielos se convierten en campos de batalla. La RAF resiste. Es la primera gran derrota estratégica de Hitler. 1941. La guerra se vuelve global. 22 de junio. Alemania invade la URSS. 3 millones de soldados avanzan hacia Moscú. El invierno y la resistencia soviética detienen al invasor. 7 de diciembre. Japón ataca Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra. El conflicto se vuelve verdaderamente mundial. 1942. El mundo en su punto más oscuro. Batalla del Mar del Coral. Primera gran batalla naval sin contacto directo. Midway. Japón pierde su poder naval. Guadalcanal. Comienza la reconquista aliada, isla por isla. Stalingrado se convierte en un matadero urbano. El sexto ejército alemán queda atrapado. El Holocausto alcanza su máxima maquinaria de muerte. Auschwitz. Treblinka Majdanek. Exterminio industrial. 1943. El giro del destino. Stalingrado cae. Alemania empieza a retroceder. Kursk. La mayor batalla de tanques de la historia. Italia se rinde. Mussolini es depuesto. Los aliados avanzan desde África y el Mediterráneo. 1944. La invasión definitiva. 6 de junio. Día D. 156.000 soldados desembarcan en Normandía. París es liberado en agosto. Batalla del Golfo de Leyte. Japón pierde su flota. Las Ardenas. Último intento alemán. Fracaso total. 1945. El mundo se derrumba. Febrero. Bombardeo de Dresde. Una ciudad histórica es reducida a cenizas. Febrero a marzo. Manila es devastada en Filipinas. Febrero. Iwo Jima. Una isla convertida en tumba. Abril-mayo. Batalla de Berlín. La capital alemana es destruida. Hitler se suicida el 30 de abril. Alemania se rinde sin condiciones el 8 de mayo. Abril-junio. Okinawa. La batalla más sangrienta del Pacífico. Agosto. Hiroshima y Nagasaki son destruidas por armas nucleares. 250.000 muertos, directos e indirectos. Japón capitula el 14 de agosto. Firma formal el 2 de septiembre de 1945. Las grandes conferencias. En plena guerra. Teherán. Diciembre de 1943. Yalta. Febrero de 1945. Potsdam. Julio de 1945. Europa es dividida en zonas de influencia. La Guerra Fría nace antes de que la guerra termine. Posguerra inmediata. 1945 a 1951. Alemania queda dividida en 4 zonas. Austria recupera su independencia en 1955. Polonia cambia sus fronteras. La URSS anexiona territorios en Europa del Este. Millones de alemanes son expulsados de Europa Central y Oriental. Éxodos forzados. Hambre. Muerte. Se crea la ONU, reemplazando a la fallida Sociedad de Naciones. Estados Unidos impulsa el Plan Marshall. Europa Occidental se reconstruye. Alemania vive el milagro económico. Japón es ocupado y democratizado. Alemania es desnazificada. 1947 a 1991. El mundo dividido. 2 bloques emergen. Capitalista liderado por Estados Unidos. Comunista liderado por la URSS. Comienza la Guerra Fría. Europa es el tablero. El mundo vive bajo la amenaza nuclear. Las potencias coloniales se debilitan. Asia y África inician la descolonización. 1990. El último eco. Alemania
Se reunifica. Se cierran formalmente muchas heridas de la guerra. Japón y la URSS nunca firmaron un tratado de paz. Las 10 armas con más bajas registradas de la Wehrmacht. Ejército alemán durante la SGM. Número 10. STG 44. Sturmgewehr 44. Fue el primer fusil de asalto oficial desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como el padre de los fusiles de asalto modernos, utilizando munición intermedia y permitiendo fuego automático y semiautomático, revolucionando el combate al llenar el hueco entre subfusiles y fusiles, y estableciendo el estándar para armas futuras, como el AK-47, aunque llegó tarde y en cantidades limitadas para cambiar el curso de la guerra. Número 9. Panzerfaust, puño blindado. Fue un lanzagranadas antitanque alemán desechable. Fue un arma simple, barata y muy efectiva, que se convirtió en una pesadilla para los tanquistas aliados, y sirvió de inspiración para armas antitanque modernas como los RPG soviéticos. Número 8. Stielhand Granate M24, conocida como granada de palo, o aplastapapas, por su mango de madera, que permitía un mayor alcance y control al lanzarla, a diferencia de las granadas de esfera más comunes de otros países. Número 7. Submarinos U-Boats. Aunque no es un arma individual, sino una plataforma de la Kriegsmarine, los U-Boot fueron responsables de hundir una enorme cantidad de barcos aliados, resultando en decenas de miles de muertes, tanto militares como civiles, durante la batalla del Atlántico. Su tecnología avanzada fue incluso estudiada por los aliados tras la guerra. Número 6. Bombarderos Stuka. Junkers Ju-87. Tomaron un papel importante y crucial en las ofensivas del eje, pero su contribución a las bajas totales fue superada por las armas terrestres. También eran famosos por sus sirenas o trompetas de Jericó para generar un efecto de terror psicológico. Número 5. Artillería de campaña. Ejemplo, cañón de 105 mm SFH-18. Como en cualquier guerra moderna, el fuego de artillería fue responsable del mayor porcentaje de bajas en el campo de batalla. El obús de campaña, de 105 mm, fue un arma estándar, y su uso generalizado en todos los frentes resultó en innumerables bajas. Número 4. MP-40. Maschinenpistole 40. Un subfusil popular entre las tropas de primera línea y fuerzas especiales, eficaz en combate cercano. Se fabricaron más de 1 millón de unidades del MP-40, y fue ampliamente más utilizado por oficiales, suboficiales y unidades paracaidistas, pero no fue el arma estándar para toda la infantería en todos los frentes. Número 3. Fusil Karabiner 98K. KAR 98K. El fusil de cerrojo estándar de la Wehrmacht. Millones de estos fusiles se produjeron y se utilizaron a lo largo de todo el conflicto. Dada la naturaleza de la guerra terrestre y el gran número de soldados alemanes que lo portaban, el número total de bajas infligidas por esta arma es inmenso, incluyendo ejecuciones masivas. Número 2. Ametralladora MG-42. Maschinengewehr 42. Apodada la Sierra de Hitler por los aliados, debido a su extremadamente alta cadencia de fuego, hasta 1200 disparos por minuto. Su producción masiva, simplicidad de fabricación y letalidad la convirtieron en el pilar de la infantería alemana y en una fuente constante de bajas aliadas, estadounidenses, en el frente occidental y de los soviéticos en el frente oriental. Número 1. Cañón de 88 mm. Flak 88. Inicialmente, utilizada como un arma antiaérea, el Acht-8, y más tarde, utilizado como arma principalmente para tanques, Panzer. Fue la causa de la mayoría de las bajas entre los soldados del bando aliado por fuego de artillería. Su versatilidad, como cañón antitanque y pieza de artillería convencional, la convirtió en una de las armas de Alemania más temidas y efectivas. Francotiradores más letales de la Segunda Guerra Mundial. Finlandia. Simo Eija. La muerte blanca. Bajas confirmadas. Aproximadamente 505. Solo con fusil. Arma. Mosin Nagant. M28. Sin mira telescópica. Conflicto. Guerra de invierno. 1939 a 1940. Contexto. Punto. Operó en temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. Usaba camuflaje blanco. Disparaba sin mira, para evitar reflejos, y nunca fue detectado hasta el final. Resultado. El francotirador
más letal de la historia registrada. Unión Soviética. Vasily Zaitsev. Bajas confirmadas. Aproximadamente 225. Batalla. Stalingrado. Arma. Mosin Nagant con mira. Contexto. Punto. Simbolizó la resistencia soviética. Entrenó a decenas de francotiradores. Frase célebre. No hay tierra más allá del Volga. Lyudmila Pavlichenko. Bajas confirmadas. 309. Frentes. Odessa y Sebastopol. Importancia. Punto. Francotiradora más letal de la historia. Convertida en símbolo internacional soviético. Alemania. Wehrmacht. Mateusz Etzenauer. Bajas confirmadas. 345. Arma. Karabiner 98K. Frente oriental. Condecoración. Cruz de Caballero. Perfil. Punto. Precisión extrema. Paciencia y uso del terreno alpino. Joseph Allerberger. Bajas confirmadas. Aproximadamente 257. Frente oriental. Especialidad. Punto. Combate de largo alcance y camuflaje avanzado. Canadá. Francis Pegamagabou. Bajas confirmadas. Aproximadamente 378. Entre SGM y experiencia previa. Origen. Indígena Ojibwa. Perfil. Punto. Rastreador excepcional. Experto en sigilo. Reconocimiento. Punto. Uno de los soldados canadienses más condecorados. Estados Unidos. Adelbert Waldron III. Bajas confirmadas. Aproximadamente 100 más. Cifra conservadora. Teatro. Pacífico. Perfil. Punto. Disparos a larga distancia desde posiciones elevadas. Nota. Punto. U. No enfatizaba el conteo individual como doctrina. Reino Unido. Harry Furnes. Bajas confirmadas. Aproximadamente 200. Frente. Europa. Perfil. Punto. Especialista en apoyo a infantería y operaciones defensivas. Francia. Francotiradores de la resistencia. Bajas. No documentadas individualmente. Contexto. Punto. Operaciones urbanas, sabotaje y emboscadas. Importancia. Punto. Claves para desestabilizar ocupación alemana tras 1943. Japón. Francotiradores imperiales, sin registros individuales claros. Doctrina. Punto. Camuflaje extremo. Emboscadas prolongadas en selva. Escenarios. Guadalcanal, Birmania, Filipinas. Nota. Punto. No se llevaba conteo oficial de bajas individuales. Observación histórica clave. La URSS y Finlandia desarrollaron las doctrinas de francotirador más efectivas. Alemania perfeccionó el tiro de precisión militar. UU y Reino Unido priorizaron fuego combinado más que tiradores individuales. Muchas cifras reales nunca fueron registradas. Las batallas más brutales, con sus comandantes. 1. Stalingrado, el infierno congelado. Comandantes: Friedrich Paulus, Alemania. Ercisus Vasily Chuikov, URSS. 200 días de horror absoluto. La batalla más sangrienta de la historia. Más de 2 millones de muertos. En una ciudad convertida en cementerio. Paulus se rindió contra las órdenes de Hitler, mientras Chuikov defendía cada edificio. El punto de quiebre que partió la guerra en dos. Segundo día de Normandía. La invasión imposible. Comandantes: Dwight Eisenhower, aliados, versus Erwin Rommel, Alemania. 156.000 soldados contra el muro del Atlántico. Playas teñidas de rojo. Eisenhower apostó todo mientras Rommel no estaba en su puesto. 24 horas que decidieron quién gobernaría el mundo. Tercera batalla de Berlín. La caída del monstruo. Comandantes: Georgy Zhukov, URSS, versus Helmut Weidling, Alemania. El fin del Reich de los 1000 años. 2,5 millones de soldados soviéticos de Zhukov aplastando la capital. Weidling defendiendo con niños soldados mientras Hitler se suicida en su búnker. Cuarto. Midway. El golpe que hundió un imperio. Comandantes: Chester Nimitz, Estados Unidos, versus Isoroku Yamamoto, Japón. 4. Portaaviones japoneses destruidos en un solo día. El estratega Yamamoto, quien planeó Pearl Harbor, vio su flota aniquilada en 5 minutos por las decisiones de Nimitz. 5. Kursk, la tumba de los Panzers.
Comandantes: Erich von Manstein, Alemania, versus Georgi Zhukov, URSS. La batalla tanques más grande de todos los tiempos. 6.000 tanques chocando. El genio Manstein contra el martillo Zhukov. La última ofensiva alemana, destrozada. 6. Iwo Jima, la isla del infierno. Comandantes: Holland Smith, Estados Unidos, versus Tadamichi Kuribayashi, Japón. 36 días de combate infernal. Kuribayashi convirtió cada cueva en tumba para los Marines de Smith. 22.000 japoneses enterrados vivos. Solo 216 capturados de 22.000. Séptima batalla de Britain. Cuando el cielo se volvió infierno. Comandantes: Hugh Dowding, UK, versus Hermann Göring, Alemania. La RAF de Dowding contra la Luftwaffe de Göring. El obeso Göring prometió a Hitler destruir Inglaterra, y fracasó. Dowding salvó la civilización occidental. Octava batalla del Bulge. La última apuesta de Hitler. Comandantes: Gerd von Rundstedt, Alemania, versus Dwight Eisenhower, USI. Diciembre 1944. El contraataque desesperado. Rundstedt, ejecutando el plan loco de Hitler. 200.000 alemanes, emergiendo de la niebla. Eisenhower respondió con furia. 9. Okinawa, el preludio del apocalipsis. Comandantes: Simon Buckner, Estados Unidos, versus Mitsuru Ushijima, Japón. 82 días de carnicería total. Ushijima ordenó defensa fanática y se hizo seppuku al final. Buckner murió en combate días antes de la victoria. 200.000 muertos. Décima operación Barbarroja. Batalla de Moscú. El gigante despierta. Comandantes: Fedor von Bock, Alemania, versus Georgi Zhukov, URSS. 3 millones de nazis invadiendo. Von Bock llegó a ver las torres del Kremlin, pero Zhukov y el general Invierno los congelaron. El comienzo del fin. 11. Pearl Harbor, el día que despertó al gigante. Comandantes: Mitsuo Fuchida, Japón, versus Husband Kimmel, USA. 7 de diciembre de 1941. Fuchida lideró 353 aviones en el ataque sorpresa. Kimmel fue relevado del mando. 2.400 muertos. El ataque que selló el destino de Japón. 12. Batalla de Guadalcanal. 6 meses en el infierno verde. Comandantes: Alexander Van de Grift, Estados Unidos, versus Harukichi Yakutake, Japón. La primera ofensiva aliada. Van de Grift y sus marines contra Yakutake y sus fanáticos. Combates nocturnos brutales. El comienzo del camino sangriento hacia Tokio. 13. El Alamein, donde Rommel encontró su tumba. Comandantes: Bernard Montgomery, UK, versus Erwin Rommel, Alemania. El zorro del desierto contra Monty. Contra Monty. Rommel, enfermo y sin suministros, derrotado. Montgomery prometió golpearlo por 6, y lo cumplió. África perdida. 14. Batalla de Leningrado. 872 días de asedio infernal. Comandantes: Wilhelm von Leeb, Alemania, versus Leonid Govorov, URSS. El sitio más largo de la historia. 1 millón de civiles muertos de hambre. Von Leeb rodeó la ciudad, pero Govorov nunca se rindió. 872 días de horror. 15. Batalla del Mar de Coral. El duelo sin verse. Comandantes: Frank Fletcher, Estados Unidos, versus Takeo Takagi, Japón. La primera batalla naval, donde los barcos nunca se vieron. Fletcher vs Takagi en duelo de portaaviones. Japón detenido, camino a Australia. 16. Monte Cassino, la fortaleza maldita. Comandantes: Harold Alexander, aliados, versus Heinrich von Bietenhoff, Alemania. 4 batallas sangrientas. Alexander lanzó oleada tras oleada contra las defensas de Bietenhoff. 55.000 cadáveres para tomar una montaña. 17. Batalla de Tobruk, la rata del desierto. Comandantes: Leslie Morshead, Australia, versus Erwin Rommel, Alemania. 240 días resistiendo. Morshead y sus australianos burlándose de Rommel. Las ratas de Tobruk, que el zorro no pudo cazar. La espina que nunca pudo arrancar. 18. Operación Market Garden, el puente demasiado lejos. Comandantes: Bernard Montgomery, UK, versus Walter Model, Alemania. El plan más audaz de Montgomery. 35.000 paracaidistas. Pero Model reaccionó rápido.
Un puente demasiado lejos en Arnhem. 17.000 bajas. 19. Batalla de Manila. La ciudad destruida. Comandantes: Douglas MacArthur, Estados Unidos, versus Sanji Iwabuchi, Japón. 100.000 civiles masacrados. Iwabuchi, enloquecido, ordenó destruir todo. MacArthur, llorando al ver su ciudad en ruinas. La batalla urbana más brutal del Pacífico. 20. Batalla de Taraba. 76 horas de infierno absoluto. Comandantes: Julian Smith, Estados Unidos, versus Keiji Shibasaki, Japón. 3 días de combate. Salvaje. Shibasaki juró que 1.000.000 de hombres no podrían tomar Tarawa en 100 años. Los Marines de Smith lo hicieron en 76 horas. Solo 17 japoneses capturados. 22. Batalla de Dunkerque. El milagro de la evacuación. Comandantes: Gerd von Rundstedt, Alemania, versus Harold Alexander, UK. 338.000 soldados atrapados. Hitler detuvo a Rundstedt cuando tenía la victoria. Alexander evacuó lo imposible. 800 barcos rescataron el futuro de Inglaterra. 22. Batalla de Anzio. El desembarco que se volvió prisión. Comandantes: John Lucas, Estados Unidos, versus Eberhard von Mackensen, Alemania. Lucas desembarcó y se quedó quieto. Von Mackensen contraatacó feroz. 36.000 aliados atascados por 4 meses. Churchill furioso con la timidez de Lucas. 23. Batalla de Saipán, donde el Bushido mostró su locura. Comandantes: Holland Smith, Estados Unidos, versus Yoshitsugu Saito, Japón. Saito ordenó la carga a Banzai más grande. 3.000 japoneses en suicidio masivo. Saito se hizo seppuku. Civiles saltando de acantilados. El fanatismo en su máxima expresión. 24. Batalla de Narvik. El combate en el Ártico. Comandantes: William Whitworth, UK, versus Edward Dietl, Alemania. Combates navales en fiordos helados. Dietl defendiendo con paracaidistas. Whitworth hundiendo destructores. La primera victoria aliada. 25. Batalla de Singapore. La rendición más humillante. Comandantes: Arthur Percival, UK, versus Tomoyuki Yamashita, Japón. Churchill la llamó el peor desastre. Percival, con 80.000 hombres, se rindió ante 30.000 de Yamashita. El tigre de Malaya humilló al Imperio Británico. 26. Batalla del Atlántico. La guerra submarina sin fin. Comandantes: Karl Dönitz, Alemania, versus Max Horton, UK. 6 años de U-boats cazando. Dönitz, con sus manadas de lobos, versus las tácticas de Horton. 3.500 barcos hundidos. 72.000 marineros muertos. 27. Batalla de Arnhem. Héroes abandonados. Comandantes: Roy Urquhart, UK, versus Wilhelm Dietrich, Alemania. Urquhart y sus paracaidistas solos por 9 días. Dietrich los rodeó. 8.000 entraron, solo 2.000 escaparon. Coraje puro en la derrota más amarga. 28. Batalla de Sebastopol. 250 días de resistencia titánica. Comandantes: Erich von Manstein, Alemania, versus Ivan Petrov, URSS. Manstein usando cañones gigantes. Proyectiles de 7 toneladas. Petrov defendiendo cada calle. 95.000 muertos. La fortaleza que Hitler necesitó. 29. Batalla de Peleliu. El infierno que no debió librarse. Comandantes: William Rupertus, Estados Unidos, versus Kunio Nakagawa, Japón. Rupertus prometió victoria en 4 días. Tomó 73. Nakagawa en cuevas interminables. 10.000 bajas americanas por una isla innecesaria. 30. Batalla de Creta. La invasión aerotransportada más costosa. Comandantes: Kurt Student, Alemania, versus Bernard Freyberg, Nueva Zelanda. Student lanzó 20.000 paracaidistas. Freyberg los masacró al aterrizar. 4.000 alemanes muertos. Victoria tan costosa que Hitler nunca repitió. 31. Batalla de Kharkov. El contraataque maestro de Manstein. Comandantes: Erich von Manstein, Alemania, versus Philipp Golikov, URSS. Febrero 1943. Manstein
usando 70.000 contra medio millón. Golikov cayó en la trampa. La genialidad táctica que retrasó lo inevitable. 32. Batalla de Dieppe. El ensayo sangriento del día del Sao. Comandantes. Louis Mountbatten, UK, versus Conrad Haase, Alemania. Plan desastroso de Mountbatten. 6.000 canadienses en masacre. Haase defendiendo perfectamente. 60% de bajas en 9 horas. El fracaso que enseñó a invadir. 33. Batalla de Infalco-Ima. Detener a Japón en la India. Comandantes. William Slim, UK, Besrenya Mutaguchi, Japón. Mutaguchi con plan suicida. Slim el mejor general británico. 3 meses de combates. 53.000 bajas japonesas. El Himalaya, tumba del ejército imperial. 34. Batalla de Attu. La guerra olvidada en Alaska. Comandantes. Albert Brown, Estados Unidos, versus Yasuyo Yamasaki, Japón. Americanos reconquistando Alaska. Yamasaki encarga Banzai final. Solo 28 capturados de 2.900. La batalla en suelo americano que nadie recuerda. 35. Batalla de Leyte Gulf. La batalla naval más grande de la historia. Comandantes. William Halsey, Estados Unidos, versus Takeo Kurita, Japón. 200.000 marinos. Halsey persiguiendo señuelo mientras Kurita atacaba. 4 batallas simultáneas. La armada japonesa aniquilada. El último suspiro naval del imperio. 36. Batalla del río Rápido. El cruce suicida. Comandantes. Mark Clark, Estados Unidos, versus Heinrich von Vietinghoff, Alemania. Clark ordenando lo imposible. Vietinghoff masacrando texanos. 2.000 bajas en 48 horas. El cruce que provocó investigaciones del Congreso. 37. Batalla de Salerno. El desembarco al filo del desastre. Comandantes. Mark Clark, Estados Unidos, versus Heinrich von Vietinghoff, Alemania. Septiembre 1943. Clark a punto de ser lanzado al mar. Vietinghoff casi destruyendo la cabeza de playa. 24 horas al borde de evacuación. 38. Batalla de Hurken Forest. El infierno verde alemán. Comandantes. Courtney Hodges, Estados Unidos, versus Walter Model, Alemania. 3 meses en el bosque. Model defendiendo magistralmente. Hodges perdiendo división tras división. 33.000 bajas por 50 millas de árboles. 39. Batalla de Remagen. El puente que cambió todo. Comandantes. Karl Timmerman, Estados Unidos, versus Hans Scheller, Alemania. Marzo 1945. Timmerman corriendo antes que explote. Scheller fracasó en volarlo. Hitler ejecutó a los oficiales. El único puente intacto sobre el Rin. 40. Batalla de Monte Suribachi. La bandera más famosa. Comandantes. Harry Schmidt, Estados Unidos, versus Tadamichi Kuribayashi, Japón. 5 días escalando el volcán. Kuribayashi convirtió cada posición en fortaleza. Schmidt tomó la cima. La foto que definió el coraje americano.